está dado por la zona fasciculada de la corteza suprarrenal, y eso está diseñado en la hipófisis para liberar ACTH, ir a la zona fasciculada, estimular la zona fasciculada, incrementar los niveles de cortisol para que el cortisol vaya al hígado y al músculo a producir su glucogenólisis. Pero en el Cushing eso es lo normal, o sea, los que no han comido, eso les está pasando ahorita. Y ya después que es el cortisol, la última cascada de compensación es la hormona del crecimiento, hace exactamente lo mismo. Pero en tu caso, como vas a hablar de Cushing, de ahí se puede explicar por qué las personas que tienen síndrome de Cushing, que es el hipercortisolismo o el aumento del cortisol, están generando una hiperglicemia. La hiperglicemia está dada entonces porque los niveles de cortisol altos están hiperestimulando la glucogenólisis para producir una gluconeogénesis y con eso producir hiperglicemias. Puede ser que en el Cushing no son inmediatamente diabéticos, pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay insuficiencia de cantidad y calidad de la insulina liberada por las células beta del páncreas. ¿Está bien? Entonces sí lo compensa, pero va a llegar el momento en que los niveles altos de glucosa, motivados por el hipercortisolismo, el páncreas diga: yo ya no puedo, se vuelva insuficiente y se declare el páncreas incompetente en la calidad de la insulina y después en la cantidad. Cuando una persona se declara incompetente en la calidad y cantidad es cuando utiliza la insulina por vía exógena. Entonces tú vas a decir, el síndrome de Cushing se caracteriza porque es un paciente diabético y se genera la diabetes así como te lo expliqué, es un ejemplo. Pero el Cushing tiene obesidad central, nos vas a decir por qué. Tiene una jiba de búfalo, nos vas a decir por qué. Tiene una cara de media luna o de luna llena, nos vas a decir por qué. Tiene hirsutismo, nos vas a decir por qué. Así como te expliqué lo de la hiperglicemia, así me explicas todo lo demás. Bueno, a mí no, a tus compañeros. ¿Ok? Es un ejemplo nada más. También la glándula hipófisis tiene una liberación de hormona del estimulante del tiroides y tiene una liberación de hormona folículo estimulante y luteinizante. Son las 4 hormonas que liberan las células basófilas de la adenohipófisis. Y la neurohipófisis libera vasopresina y oxitocina. Esas están estimuladas neurológicamente directamente por el hipotálamo, con un núcleo supraóptico y otro paraventricular, para que liberen hormonas. Pero entre esas dos hay una enfermedad que se llama diabetes insípida. Entonces tú nos vas a explicar qué es la diabetes insípida. Como adelanto te voy a decir que la vasopresina, también llamada hormona antidiurética, es una hormona que llega al riñón para retener líquidos. No retiene sodio, eso lo hace la aldosterona. La vasopresina retiene directamente los líquidos para que el individuo no siga orinando. Pero cuando la vasopresina está insuficiente porque alguna de las células de la neurohipófisis tiene algún problema hipofisiario, entonces la vasopresina ya no se libera, no hay quien retenga esa cantidad de líquido y el individuo sigue orinando. Entonces tiene una poliuria, y a la poliuria específicamente se le llama diabetes. Se llama diabetes insípida porque nada tiene que ver con las cantidades o concentraciones de glucosa en sangre, nada tiene que ver. Entonces nos vas a explicar cómo se lleva a cabo todo ese mecanismo. ¿Okay? Y lo último que te queda de la glándula hipofisiaria es que también hay unas células acidófilas que liberan prolactina, y esas también liberan hormona del crecimiento. Pero en la prolactina se genera un aumento en los niveles de prolactina en sangre, y que es la prolactina genera el calostro o la presencia de leche cuando están amamantando. Si una mujer se pega a un bebé y el bebé comienza a succionar el pezón, solo por estímulo hacia el hipotálamo, por la succión, se va a generar un estímulo directo a las células acidófilas de la adenohipófisis, liberando grandes cantidades de prolactina, y eso va a producir aumento enorme de la concentración del calostro. Y ya cuando sale el calostro se tiene que contraer los conductos galactóforos para que salga, si no, no sale. ¿Quién va a hacer la contracción de los conductos galactóforos? La presencia de la oxitocina. La oxitocina provoca que salga, pero la prolactina provoca que se produzca. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces hay una enfermedad que se llama adenoma galactótrofo hipofisiario, que libera
o que genera hiperprolactinemia, y tú nos vas a explicar esa enfermedad del adenoma hipoficiario galactótropo y cómo es que se produce la galactorrea, que es uno de los datos de un adenoma hipoficiario. También hay cefalea, nos vas a decir por qué. Hay problemas a la visión porque está ocluyendo o está irritando el quiasma óptico, y así como hay galactorrea, hay dolor de mamas o mastalgia, y pueden crecer las mamas también. Entonces nos vas a explicar todos los síntomas de un adenoma galactótropo hipoficiario. Entonces son 3 enfermedades las que te tocan: lo que es síndrome de Cushing, lo que es el adenoma galactótropo hipoficiario y lo que es la diabetes insípida. ¿Okay? Eso no nos vas a explicar tú. Entonces esos 3 se los pones, ¿cómo te llamas? Andrés, esos 3 se los pones a él, así nada más los 3, así como dije: adenoma hipoficiario galactótropo, diabetes insípida, y le puedes poner una diagonal, el nombre, una diagonal, el nombre y el síndrome de Cushing. ¿Okay? Son 3 para él. Después viene lo que es Janet. ¿Quién es Janet? Janet Ábalos, Mariel. Tú, Janet, nos vas a decir, aquí ya sé cómo se pone, nos vas a decir la hipotiroidismo e hipertiroidismo. Estamos hablando que la adenohipófisis también libera hormona estimulante del tiroides por las células basófilas de la adenohipófisis. La mayor concentración de esas células están en la pars tuberalis, no en la pars distalis, en la pars tuberalis. De ahí cuando hay un hiperestímulo, porque el metabolismo es el que se acelera. El metabolismo se acelera en un hipertiroidismo porque hay aumento en la concentración de T3 y T4. Entonces esas células de la adenohipófisis comienzan a ser hiperestimuladas porque el cerebro recibe la información de que las células están degradando con celeridad las moléculas de glucosa, produciendo más ATP. Y eso explica que haya hipertermia en los hipotiroideos, que haya una baja de peso, pero además por el mismo desgaste que tienen consume cierta cantidad de grasa. Los adipocitos también son requeridos porque ahí hay una gran cantidad de glucógeno en reserva. ¿Qué es el metabolismo a fin de cuentas? Es la suma de lo que es el anabolismo y el catabolismo, es decir, la utilización de todas las sustancias y el desecho de las mismas. La utilización de las sustancias se llama anabolismo, el desecho de ellas se llama catabolismo. Tú cuando tienes una molécula de glucosa y la metes al ciclo de Krebs o al ciclo de Ender-Meyerhof o del ácido tricarboxílico o de la glucólisis, etc., y le pones oxígeno, tú aceleras la reacción para que se produzcan más moléculas de ATP. Quiere decir que tu metabolismo está más acelerado. Imagínate una persona que sin hacer ejercicio y dormido tiene un metabolismo acelerado, sigue bajando de peso, pero también se desgasta zonas de adipocitos como los retroauriculares y se consume la grasa de los párpados superiores e inferiores y parece que los ojos se saltan, por eso hay exoftálmos. No es que alguien les empuje los ojos por atrás, es el desgaste de los adipocitos alrededor de los párpados y se ven con los ojos saltones. Entonces eso explica el exoftálmos. Pero también tienen nerviosismo, tienen hiporexia, tienen escalofríos, a veces están diaporéticos, son muy nerviosos, tienen insomnio. Entonces tú vas a sacar de un libro todo el cuadro clínico que tienen y vas a explicar cada uno por qué sucede. Nada más eso. Quería preguntar si en el hipertiroidismo a fuerza se tiene que presentar el bajo peso. ¿El qué? Que si a fuerzas en el hipertiroidismo se tiene que presentar bajo peso. Siempre. Pero si no está, ¿mande? ¿Puede haber excepciones? Sí, tienes razón en una cosa. Si no está controlado el hipotiroidismo y las hormonas de T3 y T4, como lo va a explicar tu compañera en su momento, están muy elevadas y las células foliculares de la tiroides están muy hiperestimuladas, tu metabolismo está acelerado. Mientras esté acelerado tu metabolismo, vas a sacar glucógeno de donde sea. Aunque comas, vas a utilizar lo que tienes de reserva y eso te va a llevar a un bajo peso. Pero a veces el hipertiroidismo no es tan grave. No hay una tirotoxicosis,
no hay una enfermedad de Graves que te lleve a un desgaste metabólico tan acelerado y puedes mantenerlo. Es más, pudieses hasta subir de peso si tú consumes más de lo que gastas. Sí, pero cuando se te descontrola y eso se inicia por algo que se llama tormenta tiroidea, que ella nos va a decir que es una tormenta tiroidea. Cuando existe eso, de ahí en adelante, casi siempre vas a bajar de peso. Es que tu situación está totalmente descontrolada porque no te estás tomando tu levotiroxina, que es el medicamento de elección, ¿no? Entonces, tienes razón, no todos los hipotiroideos bajan de peso porque no en todos hay consumo o síndrome de desgaste, es porque tienen cierto grado de control o están tomando algún medicamento. ¿Ok? Entonces ese es el hipotiroidismo y vas a dar lo que es hipertiroidismo. En el hipertiroidismo es importante saber que es todo lo contrario, se genera un enlentecimiento en el metabolismo y entonces tienes más reserva de glucosa en forma de glucógeno. Primero comienza en el hígado, después sigue en el músculo y después siguen los adipocitos. Es tanto la reserva de glucógeno que tienes que comienzas a hacer una obesidad, pero no central necesariamente como las personas obesas que se consideran patológicas y que van a degenerar en diabetes. Esta es una obesidad pareja, pero también tienen piel seca, tienen frío, siempre tienen frío, tienen sueño, tienen distensión intestinal, estreñimiento y problemas de colitis. Entonces, todo eso nos vas a explicar por qué un hipertiroideo tiene todos los síntomas. Cuando ustedes sean médicos, les van a llegar las pacientes y le van a decir, doctor, bájeme de peso, ¿qué tengo? Yo a veces no como, y ustedes le van a decir, espérame tantito, no por eso tienes hipotiroidismo, no por eso te voy a mandar a hacer niveles hormonales tiroideos. Dime si tienes frío, dime si te deprimes, dime si tienes tu piel seca, dime si estás subiendo de peso sin motivo aparente, dime si no puedes dormir. Pues que sí tengo todo eso, entonces sí te hago tus niveles de hormonas tiroideas para saber si tienes. Pero si no consigues todo eso como cuadro clínico, tú tienes obesidad porque tú te lo buscas. Tienes sedentarismo, estás comiendo, ¿sí me entiendes? Entonces tú nos vas a explicar una patología que no se explica por qué la obesidad, no se explica por qué el frío, no, pero nos vas a explicar por qué se da en un hipotiroidismo. ¿Okay? Entonces ahí ya le pones, Andrés, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Maestra, ¿ya tengo que pegar el bocio? No necesariamente, mira, sí tócalo solo para que hagas una diferencia entre lo que es el bocio y el hiper y el hipotiroidismo, pero no todos los bocios degeneran en hipertiroidismo. El bocio es un problema de la captación del yodo y que se da en algunas zonas porque no consumen sal yodada. Ustedes toda la sal que consumen entre algunos alimentos van a ver sal yodada y de ahí se obtiene el yodo. Igual el betabel tiene yodo y otros. Cuando no hay una ausencia de yodo aparece un bocio porque las células foliculares y parafoliculares tienen una sustancia que se llama tiroglobulina y en el momento que una persona no recibe yodo no va a pasar de T3 a T4, es decir, de triyodotirolina a tetrayodotirolina para que sea funcional a T4. Entonces las células comienzan a crecer con el propósito de captar el yodo donde sea y eso produce el bocio, el aumento en el tamaño de la glándula, por lo menos de las células parafoliculares, ¿okay? Que es donde está la tiroglobulina. Las células foliculares no tienen tiroglobulina. Las células parafoliculares las células parafoliculares no tienen tiroglobulina, tienen calcitonina. Y las foliculares tienen tiroglobulina y ahí adentro están asentadas las T3 y las T4. ¿Okay? Entonces corrijo, por si lo captaron mal. Las células parafoliculares de la glándula tiroides no tienen tiroglobulina, tienen calcitonina. Y las células foliculares tienen tiroglobulina y ahí adentro tienen las hormonas T3 y T4 que son liberadas cuando el metabolismo se acelera. Si alguien corre, se libera esa T3 y T4. Si alguien duerme, disminuye. Si se acuerdan lo que es el metabolismo basal, que es el metabolismo que se utiliza para las funciones vitales estando dormido o en completo reposo. Yo respiro, mi corazón late, mis músculos respiratorios funcionan, mis intestinos se mueven, mi cerebro piensa y sueña en un metabolismo basal. ¿Qué quiere decir? Que tengo un desgaste energético sin ningún esfuerzo físico
pero no para el metabolismo. Es basal porque es lo menos que yo puedo gastar en un estado de quietud. A eso se le llama metabolismo Doctor, basal. yo la otra vez leí que, y lo leí en varias partes, porque dicen que gastas más calorías cuando estás dormido que cuando te acuestas a ver televisión. ¿Que cuando estás qué? Viendo televisión así sin hacer nada. Sí, lo que pasa es que el sedentarismo, y si tu cerebro lo conectas en un aparato donde te absorbe todo y no te deja pensar en otras cosas, tu gasto energético baja, pero grandes cantidades. No tienes gasto energético. Pero si alguien se pone a leer tratando de aprender lo que está leyendo, es como si se diera 2 vueltas a la manzana. El gasto energético es muchísimo, muy acelerado. Nada más que ahí, ojo, el gasto energético no es parejo en ese entonces. Se gasta energía del glucógeno de reserva más cercano a lo que lo utilizan. Si yo quiero bajar de peso de mi obesidad central, que es la patológica, sí tengo que hacer ejercicio. Ok, después sigue Areli. ¿Quién es Areli? Areli Avendaño no está. Ok, entonces nos saltamos a Miguel Ávila Domínguez. Miguel, tú Miguel vas a dar 2 temas, bueno, un tema, pero se relaciona con lo siguiente. Es un trastorno de las glándulas paratiroides, pero como consecuencia del trastorno de las glándulas paratiroides viene lo que es la osteoporosis. Y te voy a decir por qué, para que centres tu idea sobre eso. Las glándulas paratiroides son glándulas que están detrás de la glándula tiroides, son como 4 lentejitas, ahí están puestas, que tienen unas características celulares que les permiten gobernar el metabolismo del calcio. Entonces, gracias a la paratormona, tú puedes absorber el calcio cuando comes alimentos con calcio. Si no tuvieses paratormona, desde ahí no te serviría nada que tuviese calcio porque no lo absorbes. Entonces, la paratormona ayuda a la absorción de calcio. Y ese calcio es depositado por medio de la vitamina D3, que es la 1,25 dihidrocolecalciferol. Así se llama la vitamina D3, que es funcional. Tú tienes vitamina D en tus glándulas sebáceas, las que tienes en la piel. Cuando te expones al sol, esa vitamina D se convierte en 25 dihidrocolecalciferol. Pero cuando llega al riñón, se convierte en 1,25 dihidrocolecalciferol, que es D3. Esa D3 de la paratormona adquiere el calcio, lo toma y lo lleva a las células de los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos toman ese calcio absorbido gracias a la paratormona y comienzan a producir hueso. Entonces tienes una remodelación ósea porque tus osteoclastos degradan hueso y tus osteoblastos forman hueso. Eso es dinámico en tu vida para que puedas crecer, para que puedas formar un periósteo adecuado. Acuérdate que solo el 10% de los osteoblastos son osteocitos, solo el 10%. Pero los osteoblastos son los que se encargan de estar remodelando ese osteocito. Le dan prioridad a formar el hueso reticular. Entonces, cuando tú le das materia prima al osteoblasto, te forma hueso y los osteoclastos lo degradan. A eso se le llama remodelación ósea. Los osteoclastos tienen un efecto resortivo, es decir, de absorción de hueso. Por eso los medicamentos que se dan para la osteoporosis se llaman antirresortivos, como es el alendronato disódico. Eso les dan y la osteoporosis se revierte. Entonces tú tienes que relacionar el trastorno paratiroideo, que es la paratormona, con la osteoporosis. Y tú nos vas a decir, bueno, del trastorno paratiroideo se forma este problema porque hay deficiencia en la absorción de calcio y se genera, ahí te vas con todo lo que es osteoporosis. ¿Okay? Y también puede ser que la paratormona no se libere y no haya absorción de calcio en ningún lado y te genere una enfermedad como la que acabamos de hablar, pero puede suceder todo lo contrario, que haya mucha paratormona, estés con el aumento de calcio en su absorción a nivel intestinal
y te produzca un calcio ya no útil. Y ese calcio se va a concentrar con otras sustancias como el ácido úrico, el colesterol, los cristales de tu cuerpo, que es la hidroxiapatita y demás, y te van a formar cálculos biliares o litos. Entonces hay una enfermedad que se llama litiasis. Tú nada más quiero que me expliques cómo se forman los litos, cuál es el mecanismo que se necesita. Otra persona va a hablar de lo que es colecistitis litiásica y alitiásica, pero como la paratormona tiene algo que ver con eso, quiero que nos expliques cómo se forman los litos. Le dejas la patología de una colecistitis litiásica a la que le toque, pero tú nada más la formación de litos y lo que es osteoporosis. ¿Estamos de acuerdo? Y lo último, hay algo que se llama raquitismo. Nos vas a dar el tema de raquitismo, que tiene que ver también con un problema en el metabolismo del calcio. ¿Ok? Nos dices, el raquitismo es esto como concepto, tiene este cuadro clínico y esto es por esto es por esto. O sea, una explicación de cada signo y síntoma. ¿Ok? Después viene lo que es Michelle Alejandra. ¿Quién es? ¿No está? Entonces está Ana Guadalupe. Tú, Ana Guadalupe, vas a hablar de los trastornos de la glándula suprarrenal. Los trastornos de la glándula suprarrenal, uno de ellos ya te lo quitó el síndrome de Cushing, pero el de Addison no te lo ha quitado. Y es todo lo contrario al Cushing. Cuando hay un hipocortisolismo, es decir, cuando el cortisol está muy bajo, se produce un Addison. Y ese Addison tiene características totalmente diferentes a lo que es el Cushing. Entonces tú nos vas a decir, el Addison tiene una baja de peso por esto, el Addison tiene una anorexia por este otro, y así todos los datos del tiene alopecia. ¿Por qué tiene alopecia el Addison? Y el Cushing tiene hirsutismo, que es todo lo contrario a la alopecia. Pero también en la glándula suprarrenal, ¿te acuerdas qué libera la glándula suprarrenal en su corteza? Hay una zona fasciculada que libera aldosterona y que tiene que ver con la absorción de sodio y la retención de líquidos como consecuencia, formando parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona para la regulación de la tensión arterial y de la osmolaridad del plasma. También la glándula suprarrenal tiene que ver con la zona fasciculada, que es la producción de cortisol, y tú estás viendo ahí Addison, ya lo tienes cubierto. Y también hay un trastorno de la glándula suprarrenal en la zona reticulada, porque ahí se liberan los andrógenos. Entonces tú nos vas a dar el tema de lo que es una insuficiencia androgénica por inhibición a la estimulación de la zona reticulada. Y nos vas a decir qué enfermedad es el hiperaldosteronismo, qué se genera, qué datos clínicos hay en un hiperaldosteronismo y cuáles son las consecuencias. ¿Okay? Ya con la base que tienes de lo que hablamos, tú nos vas a explicar todo lo demás. Después viene César Noé. Tú nos vas a explicar, híjole, a ti te tocó un tema a toda. Te tocó obesidad y diabetes juntas. Entonces, tú vas a dar el tema en el MACFI. Debe ser como una página después de la 200, está entre la 200 y 230 más o menos. Ahí está un esquema de lo que es obesidad. Viene la obesidad en el centro y todas las enfermedades que genera. Entonces, ahí en el MACFI dice, la obesidad te genera diabetes, por ejemplo. Y tú nos vas a explicar cómo es que se genera diabetes por la obesidad central. ¿Qué tienen que ver los adipocitos grandes en la obesidad central con la insuficiencia en la calidad y la cantidad de insulina? ¿Qué tiene que ver la hiperglicemia? ¿Qué tiene que ver la hiperglicemia con la presencia de adipocitos gigantes sin la compensación de lo que es el glucagón? Sin la compensación, vas a tener que explicarlo, porque siempre que la insulina sale y se incrementa el glucagón, tiene que salir para compensarlo, pero ahí hay una deficiencia en esa compensación. Entonces vas a explicar por qué existe la diabetes tipo 1
por qué existe la diabetes tipo 2 y por qué existe la diabetes gestacional. ¿Qué es eso? Nos vas a decir, la diabetes tipo 1 se conceptualiza de esta manera, que es un insulino dependiente siempre. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que no necesariamente necesita una aplicación de insulina. A veces con dieta, cambios en el estilo de vida se puede controlar. A veces necesitas hipoglucemiantes orales de dos tipos. Uno que te genera mejor calidad de la insulina, como la metformina, que son las sulfonilureas, y otro que te genera mayor cantidad de insulina, como las biguanidas, que es la glibenclamida. Entonces, si yo tengo un paciente obeso, debutante, diabético, le digo, usted va a tomar metformina porque ese es el medicamento de elección para usted. ¿Y por qué yo metformina? Ya le diste metformina con glibenclamida, porque tú eres debutante, eres obeso y no tienes una deficiencia total de la insulina. Sí tienes buena cantidad de insulina, pero es de mala calidad por tu obesidad. La has hecho como la produces en grandes proporciones, la calidad de la hormona, la insulina es una hormona, la cantidad de la hormona insulínica es deficiente. ¿Y qué hace la metformina? Mejora la calidad de la insulina, por eso no hace hipoglicemia la metformina. Entonces tú nos vas a explicar eso, cómo en la diabetes se genera una persona que es un diabético no insulino dependiente. Y también nos vas a explicar cómo es que una persona se hace insulino requiriente. Si ella nació con diabetes tipo 1, es insulino dependiente, pero si él desarrolló diabetes en el transcurso de su vida, le di hipoglucemiantes orales y por su mala conducta alimentaria no lo respetó, entonces le tuve que dar insulina, ya la requiere. Ella es dependiente, pero es insulino requiriente. Entonces nos vas a explicar esas dos cosas, qué quiere decir el insulino requiriente y qué quiere decir el insulino dependiente. La diabetes por sí sola no hace nada, solo aumenta la osmolaridad del plasma porque la concentración de glucosa dentro de los vasos sanguíneos se incrementa. La osmolaridad del plasma es de ¿cuánto? 300 más menos 10 miliosmoles y está dada por la presencia de sodio, potasio, cloro, albúmina, todo eso, pero también la glucosa tiene que ver. Entonces, entre más glucosa haya, mayor osmolaridad y jala líquidos con el propósito de diluir. Afecta los otros dos espacios, que es el espacio intersticial y el intracelular, los afecta y comienza a producir daño en retina, por eso se llama retinopatía diabética. Y nos vas a decir cómo se produce eso. Hay cardiopatía diabética, por eso se mueren de infarto colaborado con la atero y la arteriosclerosis, pero también la cardiopatía diabética tiene su papelito ahí. Hay gastropatía diabética, hay nefropatía diabética y hay neuropatía diabética. Entonces tú nos vas a decir, la obesidad, la diabetes insulino independiente o diabetes tipo 2 se define de tal manera: se genera retinopatía diabética por esto, se genera cardiopatía diabética por esto, se genera nefropatía diabética por esto, se genera gastropatía, o sea, nos tienes que explicar cómo se produce el daño. Y la neuropatía diabética sí quiero que la expliques bien porque es algo a la que no le hacemos mucho caso. La neuropatía diabética casi siempre viene en forma de calcetines y de guantes, es decir, es bilateral y llega arriba de los tobillos y ahí se concentra más la neuropatía diabética y duele, molesta. Los diabéticos se quejan de dolor de sus pies y de sus manos y a veces de dolor muscular por la neuropatía diabética. Y hay algo que se llama amlopatía. La amlopatía es la expresión máxima de la neuropatía, que ya con las sábanas apenas se las ponen y les molesta, ya les duele la piel con la amlopatía diabética. Amlopatía diabética, ¿ok? Entonces tú nos vas a decir por qué en un diabético hay poliuria, hay polifagia, por qué hay poliuria, por qué hay astenia, por qué hay adinamia. O sea, todos los datos del diabético nos los vas a explicar. Y así con la osmolaridad tiene que ver mucho la poliuria y la glucosuria que hay. Y también tiene que ver mucho el daño renal que produce
algo muy importante que es microalbuminuria. Y les voy a decir por qué es importante. Si ella llega conmigo como diabética, no es hipertensa, solo es diabética, y le digo, hazte un examen general de orina, y yo te veo glucosuria y proteinuria o microalbuminuria, le digo, ¿sabes qué? No eres diabética, pero te vas a tomar captopril, que es un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, y vas a preguntar ¿por qué? Porque es nefroprotector. Ya hay daño renal y vas a llegar a nefropatía diabética, y si te tomas el captopril lo vamos a solucionar siempre y cuando controles tu glucosa. Por eso la microalbuminuria es importante detectarla, y nos vas a decir cómo se produce, ¿ok? La obesidad causa también, o es hermana de los infartos. Entonces, la obesidad es un problema en el metabolismo de las grasas, es un problema en el metabolismo del colesterol. El colesterol normal en nuestra economía, en nuestra sangre, es de 200 miligramos por ciento. Eso es lo normal de colesterol. Si yo aumento mi colesterol en sangre más de 200, voy a tener hipercolesterolemia. Si yo aumento mis triglicéridos en sangre, voy a tener hipertrigliceridemia, es decir, arriba de 150. Si yo aumento mis lipoproteínas de baja densidad, que es LDL, y mis lipoproteínas de muy baja densidad, que es VLDL, estoy aumentando colesterol total, triglicéridos y lipoproteínas. Juntos te hacen una dislipidemia. Y la obesidad es hermana de la dislipidemia. Pero ¿dónde se concentra el metabolismo de los lípidos? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿En qué parte de la célula? En el retículo endoplásmico. Y si el retículo endoplásmico no está funcionando, entonces ya hay un problema en el metabolismo de los lípidos. Y cuando una persona comienza a tener más de 100 de LDL, ya tiene problemas, o más de 80 de VLDL, ya tiene problemas. Esto repito, colesterol arriba de 200, triglicéridos arriba de 150, LDL arriba de 100 y VLDL arriba de 80, ya tiene dislipidemia. Cuando las lipoproteínas de baja densidad aumentan, llegan los monocitos y los atrapan, sobre todo a las VLDL, very low, lipoproteínas de muy baja densidad. Los atrapan los monocitos y los meten a la túnica media de los vasos sanguíneos, que es una túnica muscular. No lo dejan en el endotelio, lo pasan a la túnica media para que las células del músculo liso de la túnica media los atrapen y comiencen a emplastarlos en la intercapa de los vasos sanguíneos, es decir, entre la túnica media y el endotelio, y eso produce placas ateromatosas. Esas placas ateromatosas van reduciendo el calibre de lo que son las coronarias, y al producir una inhibición del flujo sanguíneo se produce una hipoxia, y después de la hipoxia sigue la lesión, y después de la lesión la necrosis, que eso es el infarto. Y ahí tienes la explicación cómo la obesidad te genera un infarto. O sea que no se pega en las paredes de la... No se pega en el endotelio. El endotelio... o sea, lo que dicen entonces está mal, ¿no? Pues requete mal, por eso están estudiando ustedes medicina. Por eso están estudiando medicina. El endotelio no tiene capacidad de adhesión para las lipoproteínas, no la tiene. Hay una atracción que se llama quimiotaxis por parte de la túnica media sobre las células espumosas, que son formadas por la unión del monocito y el LDL o el VLDL. Esas células espumosas solo le hacen caso en atracción a la túnica media. Entonces, cuando en la túnica media se emplastan, el endotelio lo cubre, pero el endotelio, ¿qué va haciendo? Se va inflamando, y se inflama, fíjense, las células endoteliales se inflaman. Entonces, ¿qué sustancias aumentan en cualquier proceso inflamatorio? Interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Teniendo los tres aumentados,
se diagnostica un obeso como un proceso inflamatorio permanente y eso genera una oxidación celular permanente también. Por eso las personas obesas pueden tener cáncer, porque las membranas celulares dependen de la oxidación de sus membranas para tener una vida media. Entre más oxidadas, menos viven. Entonces una persona obesa produce más óxidos, es decir, todos los óxidos malos los concentra en sus membranas, pero el endotelio disminuye un óxido bueno que se llama óxido nítrico, que es el principal vasodilatador de su organismo. Entonces cuando el endotelio se inflama, pierde la capacidad de liberar óxido nítrico Para que se dilate más. para que se dilate, pero como no tiene óxido nítrico, ¿qué va a hacer la resistencia vascular? ¿Aumenta o baja? Aumenta. ¿Y qué hace la presión arterial? Ok. Y esa es una de las causas que por la presencia de los ateromas se produzca hipertensión arterial. Entonces tú nos vas a explicar en la obesidad, bueno ya te lo expliqué, pero tú lo vas a centrar bien la idea de cómo es que colabora la obesidad con los infartos, y esa es más o menos la explicación. Igual el cáncer, ya te lo dije, nos vas a explicar cómo es que una persona obesa tiene más facultad de producir cáncer que una persona que no es obesa. Entonces llevas en la obesidad diabetes, y nos explicas la diabetes. Llevas lo de infarto, no quiero que me expliques infarto, solo cómo promueve un obeso el infarto, pero por medio de la dislipidemia. Tienes que conectarlo con la dislipidemia como lo hicimos ahorita. Ojo muchachos, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso son enfermedades que no se curan, se controlan de por vida. Son crónico-degenerativas, se controlan de por vida, no se curan, incluyendo la dislipidemia. ¿Okay? La obesidad también tiene un problema serio, que muchas personas obesas cursan con lo que son hipoglicemias. Entonces nos vas a explicar qué es una hipoglicemia. ¿Cuándo se considera una hipoglicemia? Moderada y grave. Solo moderada y grave. Leves no, porque ahorita la mayoría, si no han comido, tiene hipoglicemia leve, pero es compensatoria, ya dijimos, con la adrenalina, el glucagón, sino el cortisol, sino la hormona del crecimiento, ¿no? Que esa fue la cascada que dijimos. Ahorita los que no hayan comido están luchando con eso y no van a tener ningún problema a nivel del sistema nervioso, porque el sistema nervioso es insulino independiente, no necesita insulina, por eso esa cantidad de glucosa la utilizan para pensar ahorita, aunque no hayan comido, y vaya que muchos de aquí tienen reservas de dónde sacar, entonces ni se preocupen, ¿okay? No, yo no, eso interpreten. Saque el lápiz. Okay. Entonces, se considera hipoglicemia moderada cuando ha bajado de 40. Se considera hipoglicemia grave cuando es menos de 30. Entonces, toda la cascada comienza a generarse. Pero cuando hay hipoglicemias, hay una pérdida del estado de despierto. No hablemos de conciencia. No perdió la conciencia, porque eso es otra cosa. Perdió el estado de despierto. Entonces, hay una pérdida del estado de despierto. Hay convulsiones, hay diaforesis, hay piel fría y hay palidez de tegumentos. Entonces tú nos vas a decir por qué una hipoglicemia tiene eso y además por qué se muere la gente con hipoglicemia. La última, tú cierras tu tema, es la gente con hipoglicemia se muere por eso. ¿Ok? Y nada más. Por eso te dije que te había tocado un tema muy padre. Tú eres César Noé, ¿verdad? Sí. Iván Antonio. ¿No es, tú eres? Híjole. Mira. O sea, no es que tu problema sea peor que el de él. Pero sí un poquito. Porque tú vas a hablar de síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico tiene que ver con la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad. Los cuatro te forman un síndrome metabólico. Si una persona que tenga obesidad nada más, pues tiene obesidad como patología y nada más.
Una persona que tenga diabetes e hipertensión no tiene síndrome metabólico. Tiene síndrome X, síndrome pluripotencial o síndrome metabólico cuando tenga los 4. Pero él te va a ayudar con diabetes y con obesidad, y tú le vas a tener que entrar a lo que es hipertensión y a lo que es dislipidemia. Él lo va a tocar y tú tocas una parte de dislipidemia, porque tú vas a tocar los puntos sobre el colesterol. El colesterol no es malo, es bueno. Bendito colesterol, porque la testosterona se deriva del colesterol. Entonces, gracias a Dios hay colesterol. El problema es cuando se incrementa, ¿no? Entonces tú vas a hablar de los excesos del colesterol, vas a hablar de los excesos de los triglicéridos y de las lipoproteínas, pero él lo va a centrar mucho en las placas ateromatosas. Y tú en el resto de la economía, ¿cómo afecta el aumento del colesterol en sangre? Claro, con los ateromas, pero en sus ciclos celulares. Lo afecta en el ciclo de Krebs, lo afecta en el ciclo de Cori, lo afecta en el ciclo de las pentosis, porque el colesterol cuando es excesivo es malo. Y tú nos vas a decir qué se produce por hipercolesterolemia. Los triglicéridos elevados tienen una connotación muy importante, porque si una persona tiene hipertrigliceridemia de 300, 400, va a tener sueño, pereza, astenia y dinamia. Pero cuando tiene 900 va a tener pancreatitis, y nos vas a decir por qué. Una persona con triglicéridos altos se muere por pancreatitis. Ese es su problema. Puede llegar una persona, oiga doctor, haga algo de unas vitaminas. ¿Qué tienes? Me siento muy cansado, leo y no aprendo, estoy en clase y no aprendo por más que yo quiera, no hago ejercicio ni me desgasto mucho, duermo bien y estoy cansado. Tú le vas a decir inmediatamente, chécate tus triglicéridos y seguro están altos. Entonces nos vas a explicar por qué se generan esos datos de la hipertrigliceridemia, porque hay astenia, adinamia, falta de concentración, y parece que están estudiando fisiopatología en cuarto semestre, ¿no? Entonces tú nos vas a explicar por qué se generan esos signos y síntomas por la hipercolesterolemia. En el síndrome metabólico la presión arterial es determinante. Si bien sabemos que la fisiología de la hipertensión arterial, como ya la mayoría de ustedes lo saben, ustedes deben recordar, solo como recordatorio para los que ya lo acaban de escuchar, les va a ser muy familiar, y para los que no, activen ahorita sus neuronas. Fíjense bien, para la presión arterial es necesario que el hígado produzca, ¿qué? Angiotensinógeno. El hígado produce angiotensinógeno, y cuando se ve elevado en sangre, el riñón dice, momento, yo voy a producir renina en el aparato yuxtaglomerular. Entonces la renina unida con el angiotensinógeno va a producir 1, angiotensina 1. La angiotensina 1, cuando se eleva en sangre, las células endoteliales, pero del pulmón, producen una enzima que se llama enzima convertidora de la angiotensina, las famosas ECAs. Cuando la enzima convertidora de la angiotensina se pega a la angiotensina 1, se produce la angiotensina, y esa angiotensina va a ir a los receptores AT1 de los vasos sanguíneos, y ese es tu principal vasoconstrictor. ¿Cuál es el otro vasoconstrictor que hay? Endotelinas. Hay 1, 2 y 3 endotelinas. La 1 es la más activa. Entonces, esto es fisiológicamente lo normal. Ahí ya sabemos. Entonces tú nos vas a explicar qué es lo anormal de una hipertensión, por qué hay aumento de la resistencia vascular, por qué un aumento en el gasto cardíaco genera una hipertensión cuando hay resistencia vascular por las placas ateromatosas. ¿Qué es el gasto cardíaco? Gasto cardíaco es igual a de cronotropismo e inotropismo, es decir, frecuencia cardíaca más fuerza del corazón, fuerza de contracción. Ese es inotropismo. Cuando aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen, y si aumenta el volumen, aumenta la presión intravascular. ¿Cómo se llama la presión intravascular, pero que se ejerce en las paredes de los sanguíneos?
hidrostática. ¿Cómo se llama la presión intravascular que ejerce la albúmina para retener los líquidos? Oncótica. Entonces, cuando hay una diferencia entre la presión hidrostática y la presión oncótica, afecta la tensión arterial. Por lo tanto, el gasto cardíaco aumenta la tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? Tensión arterial es igual a gasto cardíaco más resistencia vascular. Entonces, gasto cardíaco va a ser igual a cronotropismo más inotropismo. Tensión arterial va a ser igual a gasto cardíaco más resistencia vascular. ¿Sí quedó claro o no? Gasto cardíaco es igual, es decir, la cantidad de sangre que sale en un minuto del corazón es igual a fuerza de contracción que se llama inotropismo más frecuencia cardíaca que se llama cronotropismo. Eso es gasto cardíaco. Y tensión arterial va a ser igual a gasto cardíaco más resistencia vascular o resistencia de paredes vasculares. Pero eso no es todo. La hipertensión arterial causa retinopatía hipertensiva, cardiopatía hipertensiva y nefropatía hipertensiva. ¿Nos vas a explicar cómo es eso? ¿Cómo es que la presión arterial alta nos genera retinopatía hipertensiva, nos genera cardiopatía hipertensiva y nos genera nefropatía hipertensiva? Y vas a cerrar con algo que se llama crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas se dividen en dos: urgencia y emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva es cuando el individuo trae la presión hasta el cielo y tiene síntomas, pero no hay daño cerebral, ni daño ocular, ni daño cardíaco, ni daño renal. Eso se llama urgencia hipertensiva. ¿Sabes que tiene 200, 110, pero le duele la cabeza, tiene acúfenos, tiene fósfenos? Ok. ¿No tiene derrame? No. ¿Tiene accidente vascular cerebral? No. ¿Tiene retinopatía hipertensiva? No. ¿Tiene cardiopatía hipertensiva? No. ¿Se ha infartado? ¿Tiene nefropatía hipertensiva? ¿No ha llegado a insuficiencia renal? Cuando hablo de nefropatía hipertensiva, estoy hablando de insuficiencia renal. Cuando hablo de cardiopatía hipertensiva o cardiopatía diabética, estoy hablando de infarto. ¿Ok? Entonces no tiene, eso se llama urgencia hipertensiva. Y la emergencia hipertensiva es cuando hay daño, cuando hay un EBC, cuando hay una retinopatía hipertensiva, cuando hay cardiopatía hipertensiva o cuando hay nefropatía hipertensiva. Eso es urgencia, emergencia hipertensiva, ¿ok? Entonces la crisis hipertensiva se dividió en dos: urgencia y emergencia, y ya sabemos cuáles son las diferencias. Tú vas a cerrar tu tema con los EBC, el accidente vascular cerebral por hipertensión, que en mucho va a ser hemorrágico. Hay dos tipos de EBC, de enfermedad vascular cerebral: hemorrágico y trombótico o isquémico. Casi siempre por la crisis hipertensiva es hemorrágico, y nos vas a decir ¿qué se ve en un EBC hemorrágico? Pérdida del estado de despierto, edema cerebral, focalización. ¿Sabes lo que es focalización? Es cuando una persona tiene un accidente vascular cerebral del lado izquierdo y pierde la movilidad del lado derecho, brazo y pierna. Entonces, cuando llega una persona con una crisis hipertensiva, obnubilado, medio inconsciente, medio pérdida del estado de despierto, no responde, pero no puede menear el brazo derecho e izquierdo, tú le dices, este tiene un EBC y puede ser hemorrágico. ¿Por qué? Porque la presión está hasta arriba. No está la presión arriba, doctor, la presión está alta, pero no tanto, entonces es trombótico o isquémico. Y le puedes decir con toda seguridad que tu trombo se instaló en la arteria cerebral media, porque la arteria cerebral media es la más chiquita del polígono de Wills y ahí se clavan todos los trombos. Entonces, cuando hay una persona con focalizaciones porque no puede menear este y este, pero está afectado el lado contralateral del cerebro, nos vas a explicar qué es eso y qué se ve en un EBC hemorrágico por urgencia, emergencia hipertensiva. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Profe, y en una urgencia hipertensiva, ¿cómo podemos dar cuenta que hay un daño, o sea, una insuficiencia renal en ese instante? Miren, la insuficiencia renal, sí hay insuficiencia renal aguda, definitivamente por un mal tratamiento de diabetes o por una crisis hipertensiva, la hay aguda. La anuria no es el principal dato de una insuficiencia renal, no.
Tú le dices, ella llegó con una crisis hipertensiva y le dices, ¿sabes qué? Yo quiero ver si hay daño renal. El neurológico ya se vio, focalización, problemas al hablar, hay disartria, dislalia. No hay dislexia, la dislexia es un problema de la lectura. Disartria y dislalia sí hay. Pero tú quieres saber si ella tiene insuficiencia renal. Entonces le piden los azuados, 4 azuados, urea, creatinina, nitrógeno ureico en sangre. Tú dices, esos 3, de los 3 el más importante es el BUN y el ácido úrico. El BUN de los 3, de todos, el que da la insuficiencia, el dato de funcionamiento renal es el nitrógeno ureico en sangre, el BUN, así se llama, BUN. Entonces yo quiero saber que ella llegó por crisis hipertensiva aquí. Ok, le pido los azuados. ¿Qué quiere, doctor? Urea, creatinina, ácido úrico y nitrógeno ureico en sangre. Si todos están elevados, tiene insuficiencia renal. Doctor, pero le puse una onda y si sale la orina. Saldrá en un tiempo, pero va a llegar al grado de su anuria si no hacemos algo. Entró en insuficiencia renal aguda. Los azuados están altos y si no los sacan, la tengo que dializar. Hemodiálisis o diálisis peritoneal. Entonces yo diagnostico una insuficiencia renal por hiperazoemia. ¿Ok? Hiperazoemia. Eso es lo que tienes que hacer. Bueno. ¿Tú fuiste entonces, Iván Antonio? Salud. Después José Alberto. ¿Quién es? José Alberto. A ti te vamos a buscar uno de tu tamaño. Yo soy de Ladillo y voy a traer ya, pero no sé por qué son. ¿No estás? Abajo estás, Miguel. Quizá ahí eres el que sí. Ahorita te pongo otro igual para que no. Entonces, José Alberto, tú vas a hablar de lo que son los trastornos esofágicos. Y de la enfermedad acidopéptica. Ahí tienes que centrar la idea, primero recordar que parte de lo que es el aparato gastrointestinal, tenemos desde luego la boca, un istmo de las fauces, viene la faringe, esófago y estómago, porque la laringe, tráquea y bronquio pues es otra onda. Faringe, esófago, estómago es lo que te da el tubo para que pase el quimo o el bolo alimenticio. Tú vas a centrar la idea en trastornos del esófago, sobre todo donde haya esfínteres. Hay 3 esfínteres esofágicos, pero hay un esfínter esofágico inferior que se llama cardiax, que es la unión esófago-gástrica, y cuando ese cardiax se estrecha, se produce un megaesófago y no deja pasar el alimento. Ese megaesófago comienza a ceder en sus paredes resistencia y se hacen bolsas y se hacen divertículos de Schenker. Ese divertículo de Schenker se acumula el alimento ahí, se echa a perder, y uno de los datos más relevantes del divertículo de Schenker es la halitosis, pero es porque se echó a perder el alimento en esas bolsas. Entonces nos vas a hablar del divertículo de Schenker como primera situación. Segundo, hay un problema que se llama esofagitis, que nos va a llevar a esófago de Barrett, y si nosotros no hacemos nada nos va a dar cáncer. Esa esofagitis está dada por reflujo gastroesofágico. Tu tema ahí va a ser reflujo gastroesofágico. ERGE se llama, Andrés, para que le pongas así, ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Llevamos 2, divertículo de Schenker y el enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahí tú vas a tener una esofagitis por reflujo porque hay insuficiencia del cardiax. Ya no se cierra ni obedece al estímulo nervioso que cuando cae el alimento en la cavidad gástrica, como reflejo se cierra el cardiax. Ahí hay una insuficiencia en el cierre. Entonces cuando la gente se acuesta comienza a haber reflujo gastroesofágico. El epitelio del estómago es diferente al epitelio del esófago. El epitelio del estómago tiene que subirse al esófago con el propósito de protegerlo, porque hay reflujo del ácido clorhídrico.
En lo que sucede eso, ya lo quemó, ya lo inflamó y a eso se le llama esofagitis. Pero como las células del esófago son muy lábiles, comienzan a tener una metaplasia, es decir, un cambio en su estructura. Y la metaplasia es esencialmente el esófago de Barrett. ¿Te acuerdas que una vez yo les dije que una estructura puede ser normal, pero si le doy un golpe, la estimulo, la quemo, se inflama? Y si yo sigo estimulándola, hay una metaplasia madura. Y si sigo estimulándola sin hacer nada, hay una metaplasia inmadura. Y si la sigo lesionando, hay una displasia 1, displasia 2, displasia 3. Y si la sigo estimulando, va a haber una anaplasia. Y le sigo dando en la torre, va a haber una neoplasia. Y eso es cáncer. Ese es el camino para que sea cáncer. Bueno, en el esófago, si no cierras el esfínter esofágico inferior y al acostarse sigue habiendo reflujo, tú sigues quemándolo, lo sigues inflamando y de la metaplasia se convierte en esófago de Barrett, que es la metaplasia inmadura, y después de ahí viene una neoplasia. Entonces nos vas a tener que explicar cómo es que suceden ese tipo de cosas. En la esofagitis por reflujo hay un dato cardinal que es la pirosis. La pirosis es lo que le llamamos agruras. De que nunca han tenido agruras cuando cenan picante o algo y se acuestan y sienten como que les queda. Pero también hay tos. Todos los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen tos, todos. Y a veces es una tos crónica. Ya les dieron Ambrosol, ya les dieron metocarbamol, dextrometorfano, perlas de tesalón, que es el benzonatato, y nunca se quitó. Fluidasa, no se quitó la tos, pero no es una tos porque el bronquio esté inflamado por proceso infeccioso ni por proceso de acúmulo de moco, es por irritación de lo que se están tragando o están respirando del ácido clorhídrico. Entonces, la pirosis y la tos son datos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y también hay dolor, un dolor transcriptivo que puede llegar ella conmigo, doctor, tengo un dolor aquí. Y yo la veo con el dolor realmente serio y no tiene polipnea ni tiene taquipnea. ¿Hacia dónde se le va el dolor? Aquí, doctor, aquí no se me va más que aquí. No tiene irradiación por dermatomas a brazo izquierdo, ni a cuello ni a maxilares, porque si lo tuviera sospecho de un infarto. No tiene taquipnea, no tiene polipnea, no tiene diaforesis, no tiene sensación inminente de muerte, no tiene irradiación del dolor hacia el brazo izquierdo, nada más es el dolor aquí, pues es esofagitis. Okay. Igual le hago un electro, no se vaya a hacer la de mal, pero seguro es esofagitis por reflujo. ¿Ok? Entonces, y además, ¿desde cuándo tiene dolor? Desde como 3 semanas, un infarto, ¿no? Okay. Entonces, vas a hablar de la insuficiencia de cardíacs y de algo que se llama hernia hiatal. Entonces, es divertículo de Schenkel, enfermedad por reflujo gastroesofágico versus esofagitis. Y vas a hablar también de lo que es, la hernia hiatal. Que parte de lo que te dije es hernia hiatal. El estómago se mete así es, y eso es hernia hiatal. Se hace una cirugía que se llama funduplicatura de Nissen para poder resolver la hernia hiatal. ¿Okay? Y claro, funduplicatura de Nissen. Sí, bueno, es cruenta, es muy agresiva. Riesgosa, depende de quién te la haga, pero sí es agresiva. Sí es agresiva, porque te ancla en tu estómago abajo y hace una restauración del esfínter del cárdiax y las personas tienen dolor postquirúrgico bastante serio para corregir ese problema. Entonces tiene sus riesgos como cualquier cirugía, pero de que es cruel la cirugía, sí lo es. ¿Profe, que cualquier reflujo puede dar una hernia hiatal? No, la hernia hiatal te da el reflujo gastroesofágico. Si llegaron gente de arriba de la lista, ¿espera? Sí, no se desesperen, no creo que tengan mucha prisa. Profesor, lo que pasa es que no nos avisaron. No te preocupes, no pasa nada. Ok. Nada más que les digan qué hemos visto. Sí. Y ya, no he pasado lista ni nada porque no he pasado lista ni nada precisamente porque no a todos se les avisó. Yo quise adelantar, es culpa mía, pero de todas maneras nos sirve a todos. Hoy tengo guardia en el Izteca.
No tiene Gracias. tanto. Miguel. Fíjate que no son enfermedades raras, pero te vas a anclar en 3 situaciones. Una sí es muy frecuente.